Hoy tengo el gusto de estar con el maestro Alejandro Carrillo. Él es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en Derecho y Ciencias Políticas. Maestro, bienvenido a estas pláticas de café. Muchas gracias, don Pablo. Me gustaría, antes que nada, que nos explicara Venustiano Carranza, un personaje fundamental en nuestra historia. ¿Cómo definirlo? Bueno, como uno de los más grandes estadistas, junto con Benito Juárez, a mi juicio, que ha tenido este país, sin el glamour de un Francisco Villa, de un Emiliano Zapata, de un Morelos, de un Hidalgo, pero sin duda alguna con una visión de futuro de lo que necesitaba este país y de cuáles son los instrumentos con los que se construye el futuro del país, en este caso la Constitución. Él, a diferencia de otros de nuestros héroes de aquella época, tenía más edad. Usted nos ha explicado, por ejemplo, que los demás eran jóvenes y él, bueno, ya rebasaba los 50 años. Sí, la mayoría de los jóvenes revolucionarios de 1910 no tenían más de 30 años. Él inicia su participación de 50 años y muere a los 60, lo que ya para entonces era francamente una persona senecta, ¿no? Un viejo. Pero la verdad es que eso es lo que le permite a él tener esa visión de futuro, esa visión de estadista que no tenían los otros, ¿no? ¿Y qué lo movió a esa edad a incorporarse a esa lucha? Varias cosas. Él había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas y se había peleado ya con los gobernadores porfiristas. Él se había peleado ya también con don Porfirio por la manera en que desde el centro se menospreciaban las cosas de los estados. Él había sido gobernador de su estado, había sido senador, o sea, tenía una experiencia muy similar, si usted me permite la expresión, a Benito Juárez. Son de los dos pocos personajes de nuestra historia que han ocupado puestos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y en las tres funciones de gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo y eventualmente en el judicial también. Y además era respetado por los revolucionarios. Sí, respetado, bueno, algunos no lo querían, el propio Villa, porque era una persona que efectivamente le importaba más fijar ciertos principios, establecer las normas de derecho, mientras que los otros, bueno, eran toda vitalidad, todo hígado, toda vehemencia, y él era una gente, comparado con ellos, muy tranquilo, que decía vámonos con calma, vamos haciendo las cosas. Por ejemplo, cuando establece el Plan de Guadalupe, lo único que hace es llamar a derrotar o a derrocar a Victoriano Huerta. Y todos dicen, sí, pero ¿y qué pasa con lo que quería Zapata y las tierras y Villa y Obregón? Dicen, vámonos con calma. Si queremos que esta primera fase de la revolución dure 2 años, vamos a hacer primero esto, vamos a tirar primero al usurpador. Y después ya nos ponemos de acuerdo, o intentamos ponernos de acuerdo, que es lo más difícil en todas las demás cosas. Como en todos los personajes siempre existen mitos y realidades. ¿Cuáles serían en este caso las de Venustiano Carranza? Bueno, fundamentalmente que era una gente que no tenía la emoción popular que pudiera haber tenido, insisto, un Villa, un Emiliano Zapata, pero por contra tenía la visión, la tranquilidad, la idea del estadista, que precisamente en el momento en que puede convoca a un Congreso Constituyente para que todo aquello por lo que pelearon todos estos jóvenes pudiera convertirse en ley, en Constitución, y finalmente es la Constitución que todavía seguimos teniendo, la de 1917. Estamos cerca del Bicentenario. ¿Cómo debemos recordar a Venustiano Carranza y cuál es, digamos, el legado que podemos nosotros ya palpar a unos días? Bueno, primero que nada, una constitución política que, como su nombre lo dice, es lo que nos ha dado estructura, lo que nos ha constituido como país a lo largo de más de 70 años. Y también una visión de lo que era el papel que México como Estado debe de jugar frente a otros estados, defendiendo la soberanía nacional en un mundo en donde las luchas por los intereses económicos requieren de una visión muy nacionalista, que finalmente la van teniendo otros personajes también, eventualmente Lázaro Cárdenas, eventualmente el propio Calles,
pero que el que deja establecidos esos principios como norma jurídica es este gran visionario que, insisto, muchos lo tachaban de viejito conservador por eso, ¿no? Si hoy pudiéramos tener vivo a Venustiano Carranza y en esta política moderna en la que vivimos, ¿qué opinaría, según usted, de estas pláticas de café que ustedes han sostenido, incluso han imaginado conversar con los personajes? ¿Qué diría Venustiano Carranza hoy de México? Bueno, que hay muchas personas que lamentablemente están orientadas fundamentalmente a enriquecerse, a buscar el camino fácil de la riqueza, bien sea entregándose a actividades ilícitas, y se les ha olvidado que un país requiere de que la mayoría pensemos en función de lo que hemos sido en el pasado, de las generaciones que han contribuido a tener este país, y que esa es también una responsabilidad que alguien tiene que cuidar, la responsabilidad de garantizar que seguiremos siendo en el futuro lo que fuimos en el pasado, si sabemos entender en el presente lo que se requiere para que México siga siendo un país independiente y soberano. Finalmente, maestro Carrillo, ¿se le ha hecho justicia, la historia le ha hecho justicia a Venustiano Carranza? No en la forma en que quizás se debiera, y por una razón fundamental. Venustiano Carranza, al final de su vida, cuando él cree que el futuro está en los gobiernos civiles, no le entrega el poder al principal y más popular general de la revolución después de Villa y después de, que es Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón se levanta en armas en contra de Venustiano Carranza. Entonces obviamente cuesta mucho trabajo para los que ordenaron la muerte de Venustiano Carranza decir que fue un gran personaje, porque precisamente justificaron su alzamiento en armas en contra de esta persona, diciendo que no entendió lo que el país necesitaba en ese momento, que era entregarle el poder a los jóvenes revolucionarios, ¿no? Maestro Alejandro Carrillo, le agradecemos mucho su tiempo y esta entrevista en esta charla de café, y felicidades por este tomo de Venustiano Carranza. Muchísimas gracias. Son 20 tomos de distintos personajes que platicamos con ellos tomando, como usted me invitó, una tacita de café. Y usted eligió Venustiano Carranza, ni más ni menos. Muchísimas gracias.